Dicen que en las arenas de Babilonia aún se oyen voces, que cuando el viento sopla desde el oriente, las palabras se mezclan como si 1000 lenguas discutieran al mismo tiempo. Algunos creen que son ecos de antiguos comerciantes, pero los sabios lo saben. Son los susurros de Babel, la torre que intentó tocar el rostro de Dios. Muchos crecimos pensando que Babel fue solo un castigo, una historia para advertir a los arrogantes. Pero, ¿y si te dijera que lo que realmente ocurrió fue más profundo? Fue el día en que el cielo intervino, no para destruir, sino para detener un error que podía condenar a toda la humanidad. Babel no cayó por fuego, cayó por misericordia. Después del diluvio, los hombres descendientes de Noé viajaron hacia el este y hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Era fértil, inmensa, un lugar perfecto para comenzar de nuevo. «Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego», dijeron. Y con esa frase, comenzó la obra más ambiciosa del hombre. Una torre que alcanzaría el mismísimo cielo. Pero lo que movía aquellos corazones no era la fe, sino el deseo de inmortalidad. No querían honrar a Dios, querían reemplazarlo. «Hagámonos un nombre», gritaban, mientras el humo de los hornos cubría el sol. Pero hubo un hombre que lo vio venir. Su nombre era Heber, un descendiente de Sem. Su nombre significaba el que cruza. Y mientras los pueblos construían hacia arriba, él miraba hacia adentro. Sabía que algo en aquella empresa olía a orgullo disfrazado de progreso. Heber había escuchado las historias del diluvio, las promesas que su antepasado Noé había hecho al Creador. Pero ahora el hombre, en su impaciencia, quería crear su propia eternidad. La torre no era solo piedra, era el símbolo de una humanidad que se unía para destronar al cielo. Una noche, mientras la torre se alzaba ya con 100 pisos de ladrillo rojo, Heber subió al monte cercano. Allí oró. No pidió destrucción, pidió discernimiento. Y en ese instante, el cielo se abrió como un libro. Vio una visión que ningún hombre había contemplado. Ángeles descendiendo como relámpagos, cada uno con un fuego distinto en la lengua. No venían con espadas, venían con palabras. Uno por uno tocaron la boca de los hombres en la ciudad. Al principio todo pareció igual. Pero cuando el alba llegó, nada volvió a serlo. Los trabajadores despertaron y comenzaron su labor. El capataz dio una orden, pero su ayudante no entendió. Repitió la frase, cambió el tono, usó gestos, nada. Otro le respondió con sonidos extraños, guturales, desconocidos. La confusión se expandió como un incendio. Los grupos comenzaron a separarse, unos hacia el norte, otros hacia el desierto, otros cruzando los ríos. Los ladrillos quedaron en el suelo como testigos mudos de un sueño quebrado. Nadie supo en qué momento la unidad se volvió ruido, ni cómo la ambición se transformó en soledad. Heber descendió del monte y caminó entre los restos del proyecto. Y sin embargo, Heber comprendió que aquello no era el fin, sino el principio de algo nuevo. Lo que parecía caos era la semilla de la diversidad. Lo que sonaba a maldición era un límite divino para evitar que el hombre construyera su propia perdición. Dios no confundió las lenguas por capricho. Lo hizo porque el corazón del hombre se había vuelto una torre más alta que cualquier ladrillo. Babel no fue ruina, fue una advertencia, un recordatorio de que la grandeza sin obediencia se vuelve un ídolo y que la unidad sin verdad se convierte en tiranía. La dispersión fue el modo de preservar la libertad. Si todos los hombres hablaban igual, pensarían igual y acabarían siguiendo a un solo soberbio. Pero con muchas lenguas habría muchos caminos y en alguno de ellos nacería la fe verdadera. Pasaron las generaciones. Las ciudades se multiplicaron. Los idiomas florecieron como árboles distintos. Pero en medio de esa confusión, la promesa no murió. Dios no abandonó a la humanidad. Solo esperó el día en que volvería a unir las voces, no por soberbia, sino por espíritu. Siglos después en Jerusalén, aquel fuego que descendió en Babel volvió a descender sobre los discípulos, y cada uno habló en lengua diferente, pero todos se entendieron.
Lo que la soberbia dividió, el Espíritu Santo lo restauró. Esa es la verdad oculta de Babel. No fue un fracaso humano, fue el comienzo del plan divino. La torre cayó, pero la promesa siguió de pie. Porque Dios dispersa lo que el orgullo une, y une lo que la humildad entrega. Hoy, el mundo sigue construyendo sus propias torres, de fama, de poder, de dinero, de apariencia. Cada red social, cada meta, cada máscara intenta repetir aquel grito: hagámonos un nombre. Pero la respuesta del cielo no ha cambiado. Solo el nombre de Dios permanece. Y si sientes que tu vida se ha llenado de ruido, si tus planes se confunden, tal vez no sea castigo. Tal vez sea Dios evitando que edifiques una torre sin cimiento. A veces, la confusión es protección. A veces, el silencio es dirección. Babel no terminó con el derrumbe. Terminó con un llamado a construir no hacia arriba, sino hacia adentro. No para alcanzar el cielo, sino para habitarlo. El día que comprendas eso, verás que cada idioma, cada cultura, cada historia forma parte de un mismo lenguaje, el del amor de Dios. Y cuando ese amor gobierne, ninguna torre volverá a dividirnos. Comenta amén si crees que Dios sigue confundiendo el orgullo para salvar tu alma. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, dale like, compártelo y no olvides suscribirte para más historias que alimentan el espíritu. Nos vemos en el próximo video.